¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un nuevo estudio de la revista La Atalaya aquí en el canal. Dejen por favor su like, suscríbanse al canal y déjenos también su comentario en la cajita de comentarios para que este video pueda llegar a más personas. Muy bien, el tema: sigamos satisfaciendo nuestras necesidades espirituales. ¿Qué hacer para seguir beneficiándonos del alimento, la ropa y la protección espirituales que Jehová nos da? Párrafo 1. Jehová creó a los seres humanos con ciertas necesidades básicas. Por ejemplo, todos necesitamos comida, ropa y cobijo. Esas cosas son tan importantes que si llegaran a faltarnos, aunque fuera por poco tiempo, la vida se complicaría. Pero Jehová también nos hizo con necesidades espirituales. Si queremos ser verdaderamente felices, tenemos que reconocer que las tenemos y nunca dejar de satisfacerlas. Vamos a leer el texto de Mateo 5:3. Dice lo siguiente: felices son los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos. Muy bien, pregunta para el primer párrafo: ¿con qué necesidades básicas nos creó Jehová? Bueno, con las necesidades de comer, cubrirnos con ropa y tener un lugar donde dormir. Pero la más importante y la que vamos a ver en este estudio es el tema de las necesidades espirituales. Párrafo 2. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de los que reconocen sus necesidades espirituales? En griego, esa expresión transmite literalmente la idea de ser mendigos del espíritu. Para entenderlo mejor, imaginemos a un hombre muy pobre, vestido de harapos y sentado en una esquina, expuesto al calor del día y al frío de la noche. Está demacrado y débil porque no tiene comida, y debido a su mal aspecto, la gente lo evita. El mendigo sabe muy bien que necesita ayuda para mejorar su situación en la vida. Lo mismo pasa con los mendigos del espíritu, es decir, con quienes reconocen sus necesidades espirituales. Están muy al tanto de lo desesperada que es su situación y de que necesitan ayuda para mejorarla. Por eso están deseos de aprovechar la gran cantidad de regalos espirituales que Jehová les da a quienes lo aman. Pregunta para el párrafo 2. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender lo que significa reconocer nuestras necesidades espirituales? Bueno, acá el esclavo nos da el ejemplo de un hombre mendigo, ¿no?, que está sentado sin tener ropa, ni comida, ni un lugar donde estar, ¿no? Entonces ya uno se puede explayar y puede explicar mejor y con más detalle este ejemplo que nos da. Párrafo 3. En este artículo primero hablaremos de la mujer fenicia que le rogó a Jesús que la ayudara. Veremos que ella demostró 3 cualidades que son imprescindibles para quienes reconocen sus necesidades espirituales. Luego analizaremos el ejemplo de 3 hombres muy espirituales: los apóstoles Pedro y Pablo y el rey David. Muy bien, ¿qué veremos en este artículo? Bueno, el tema de la mujer fenicia que pidió ayuda a Jesús y los ejemplos de los apóstoles Pedro, Pablo y el rey David. Subtema: un ejemplo de humildad, resistencia y fe. Párrafo 4. En una ocasión, una mujer fenicia fue a donde estaba Jesús porque su hija estaba cruelmente poseída por un demonio. Se le acercó y se arrodilló suplicándole ayuda. Esta mujer demostró cualidades sobresalientes. Veamos algunas de ellas. Pregunta para el párrafo 4. ¿Qué quería la mujer fenicia que Jesús hiciera por ella? Bueno, porque su hija estaba poseída por un demonio. En otras palabras, quería que Jesús la curara y la sanara de eso. Párrafo 5. La mujer fenicia demostró verdadera humildad. ¿Cómo lo sabemos? Ella no se ofendió cuando Jesús la comparó a un perrito, una mascota que posiblemente era habitual en las familias no judías. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? ¿Nos habríamos sentido insultados y nos habríamos dado la vuelta sin pedirle ayuda? La mujer fenicia no lo hizo. Ella fue humilde. Además, demostró persistencia, pues le rogó a Jesús una y otra vez que le ayudara. ¿Por qué insistió tanto? Porque tenía fe en él. De hecho,
Jesús vio que la mujer tenía una fe tan grande que decidió hacer algo sorprendente. Aunque le había dicho que se le envió para ayudar solo a las ovejas perdidas de la nación de Israel, expulsó al demonio que atormentaba a su hija. Muy bien. Pregunta para el párrafo 5. ¿Qué cualidades demostró la mujer fenicia y qué hizo Jesús? Primero, demostró humildad. ¿En qué sentido? Porque no se ofendió cuando Jesús la comparó con un perrito. Bueno, creo que muchas personas se ofenderían si les hacen una comparación así, ¿no? Después tuvo persistencia porque le suplicó una y otra vez a Jesús que la ayudara. ¿Y por qué? Porque tenía fe en él. Y un dato muy importante, ¿por qué persistió en eso? ¿Por qué insistió una y otra vez? Porque le había dicho de que Jesús le había dicho de que él solamente iba a ayudar a los que estaban en Israel, a los israelitas. Y acá podemos ver en la imagen, ¿no?, la persistencia y la humildad de esta mujer fenicia al suplicarle a Jesús por su ayuda. Párrafo 6. Para satisfacer nuestras necesidades espirituales tenemos que ser como la mujer fenicia. Debemos ser humildes y persistentes y tener una fe fuerte. Únicamente si somos humildes le pediremos con insistencia a Dios que nos ayude. También es importante que tengamos una fe fuerte en Jesucristo y confiemos en quienes está usando para dirigir a sus discípulos. Jehová y su Hijo se sienten felices de cubrir las necesidades espirituales de quienes demuestran estas cualidades. Veamos ahora cómo nos da Jehová alimento, ropa y cobijo en sentido espiritual y qué tenemos que hacer para beneficiarnos de su ayuda. Para ello, analizaremos el ejemplo de Pedro, Pablo y David. Pregunta para el párrafo 6. ¿Qué aprendemos del relato de la mujer fenicia? Muy bien, de este relato aprendemos a ser humildes, persistentes y tener una fe fuerte. En concreto, esta es la respuesta. ¿Y cuáles son los beneficios de esto? Bueno, si somos humildes, le vamos a pedirle con insistencia a Dios que nos ayude y Dios nos va a ayudar. Subtema: seamos como Pedro, estemos siempre bien alimentados espiritualmente. Párrafo 7. Pensemos en el ejemplo del apóstol Pedro. Él fue uno de los primeros judíos en reconocer que Jesús era el Mesías. Sabía que Jehová lo estaba usando para alimentar a su pueblo con palabras de vida eterna. Antes de subir al cielo, Jesús le dijo a Pedro: alimenta mis ovejitas. El apóstol cumplió fielmente con esa tarea y Jehová incluso lo usó para escribir 2 cartas que llegaron a formar parte de la Biblia. Pero Pedro también necesitaba alimentarse espiritualmente. Por ejemplo, estudió las cartas que el apóstol Pablo había escrito por inspiración. Pedro admitió que en ellas había cosas difíciles de entender. Sin embargo, persistió y tuvo fe en que Jehová lo ayudaría a digerir, es decir, entender y aplicar el alimento sólido que Pablo había escrito en sus cartas. Muy bien, vamos a leer los textos de Hebreos 5:14 hasta el 6:1. En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Por lo tanto, ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas acerca del Cristo, avancemos hacia la madurez sin volver a ponernos los fundamentos, es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Muy bien, la pregunta para el párrafo 7. ¿Qué tarea recibió Pedro? ¿Pero qué más tenía que hacer? Bueno, Jesús le encomendó lo siguiente: alimenta a mis ovejitas. ¿Cómo cumplió Pedro esta labor? Escribiendo 2 cartas que fueron parte de la Biblia. Pero ¿qué más tenía que hacer Pedro? Bueno, él mismo entendió de que eran cosas difíciles las que le había dicho Jesús, que no entendía. Así que Pedro también necesitaba alimentarse él mismo espiritualmente. Y
obviamente que tenía que hacerlo porque ¿cómo podía ayudar a los demás si él mismo no estaba bien alimentado en sentido espiritual? Párrafo 8. Pedro demostró que tenía fe en Jehová, pues obedeció sus instrucciones. Pensemos en la visión que recibió en la ciudad de Joppe. El representante de Dios le dijo que matara y comiera unos animales que, según la ley mosaica, eran impuros. Hacer eso era impensable para cualquier judío. Por lo que Pedro respondió: de ninguna manera, Señor. Nunca he comido nada contaminado o impuro. Pero luego recibió esta instrucción: deja de llamar contaminadas a las cosas que Dios ha purificado. Después de recibir la visión, llegaron 3 hombres y le dijeron que su amo, Cornelio, quería que fuera a su casa a hablar con él. Antes de esa visión, Pedro jamás hubiera puesto un pie en la casa de Cornelio, pues no era judío y los judíos pensaban que la gente de otras naciones eran impuros. ¿Cambió el apóstol su manera de ver las cosas? Sí, pues entendió que Jehová estaba dando una nueva iluminación espiritual y la aceptó de inmediato. Les predicó a Cornelio y a todos los que estaban en su casa y tuvo la alegría de verlos aceptar la verdad, recibir Espíritu Santo y bautizarse. Muy bien, pregunta para el párrafo 8. ¿Qué hizo Pedro cuando recibió nuevas instrucciones de parte de Jehová? Bueno, él recibió las instrucciones, ¿no?, mediante una visión de que deje de llamar contaminado o impuro a las cosas que había purificado Jehová. Recibió la encomendación de ir a la casa de Cornelio porque lo fueron a buscar. Y él fue, ¿no?, porque entendió la nueva iluminación espiritual de parte de Jehová. Y como vemos, en ninguna parte, después de entender lo que había querido Jehová, en ninguna parte hubo una resistencia por parte de Pedro a aceptar y hacer lo nuevo que le había encomendado Dios. Párrafo 9. Al igual que Pedro, debemos alimentarnos de las enseñanzas básicas de la palabra de Dios, que son como leche. También es importante desarrollar un fuerte deseo por el alimento espiritual sólido, verdades que a lo mejor son más difíciles de entender. Claro, se necesita tiempo y esfuerzo para entender las verdades más profundas de la Biblia. Pero sin duda vale la pena, pues obtenemos muchos beneficios. Pensemos en 2 de ellos. Por un lado, aprendemos cosas sobre Jehová que nos motivan a quererlo y respetarlo más. Por otro, nos sentimos más impulsados a hablarles a otros de lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. Y hay una lección adicional que sacamos del ejemplo de Pedro. Cuando la organización cambia su manera de entender una verdad bíblica, tenemos que aceptar ese cambio sin demora. Esa es la única manera de seguir estando bien alimentados espiritualmente y de seguir siendo útiles para Jehová. Pregunta para el párrafo 9. ¿Qué 2 beneficios obtenemos al desarrollar un fuerte deseo por el alimento espiritual sólido? Bueno, primero aprendemos sobre Jehová, ¿no? Cosas que nos motivan a quererlo y respetarlo más. O sea, nuestro conocimiento se profundiza y cuando tenemos más conocimiento, desarrollamos también un deseo inherente de hablarles a otros de Jehová. Y otra cosa que tenemos que entender muy claro, cuando hay un cambio, podemos estar bien alimentados espiritualmente y le podemos seguir sirviendo a Jehová de una forma más plena. Subtema: seamos como Pablo. Estemos siempre bien vestidos espiritualmente. Párrafo 10. Jehová también nos da ropa espiritual que debemos ponernos para agradarle. ¿A qué ropa nos referimos? El apóstol Pablo dio este consejo: quítense la vieja personalidad. Y luego dijo: vístanse con la nueva personalidad. Ponernos las cualidades de la nueva personalidad requiere un esfuerzo constante. Pensemos en el propio Pablo. Desde muy joven puso todo su empeño en agradar a Dios. Sin embargo, como le faltaba conocimiento exacto del propósito de Dios, era muy pobre espiritualmente. Por ejemplo,
no conocía las enseñanzas de Cristo. Y si a su ignorancia espiritual le sumamos su orgullo, el resultado era un hombre insolente que andaba vestido con una personalidad desagradable. Pregunta para el párrafo 10, ¿qué implica estar bien vestidos espiritualmente? Bueno, es en realidad dos cosas, pero primero vamos a leer el texto de Colosenses 3, 8 al 10. Menciona: pero ahora desháganse de todo esto: ira, furia, maldad y palabras hirientes, y que no salga lenguaje obsceno de su boca. No se mientan unos a otros. Quítense la vieja personalidad y sus prácticas y vístanse con una nueva personalidad que por medio del conocimiento exacto se va renovando según la imagen del que la creó. Muy bien, con el texto en mente y ya habiéndolo leído, ¿qué implica, no, quitarse la nueva personalidad y vestirse quitarse la vieja personalidad y ponernos la nueva personalidad, ¿no? Todo eso requiere un esfuerzo, sí, eso es cierto, pero tenemos que entender algo, y acá lo que nos da el ejemplo del apóstol Pablo es muy claro, ¿no? Si nosotros estamos en ignorancia espiritual, es poco probable, por no decir casi imposible, de que tengamos esa nueva personalidad. Lo más probable y lo más seguro es de que continuemos con la vieja personalidad. Párrafo 11. Antes de ser cristiano, Pablo era, por decirlo así, de mecha corta. De hecho, la Biblia dice que estaba tan furioso con los seguidores de Jesús que seguía amenazándolos y deseaba asesinarlos. Después de hacerse cristiano, sin duda se esforzó al máximo por quitarse de encima esa parte de su vieja personalidad. Aún así, cuando en cierta ocasión tuvo un desacuerdo con Bernabé, se produjo entre ellos un fuerte estallido de ira. Eso fue un paso atrás en su lucha por controlar su carácter, pero no se dio por vencido. Al contrario, continuó peleando con todas sus fuerzas contra sus imperfecciones para conservar la aprobación de Dios. Pregunta para el párrafo 11. ¿Contra qué defecto de su vieja personalidad luchó Pablo? Bueno, él era muy violento y se esforzó al máximo por quitarse de encima esa personalidad, ese aspecto de su vieja personalidad después de hacerse cristiano. Tuvo la oportunidad en ese estallido de cólera contra Bernabé. Pero si nosotros leemos bien también ese pasaje, nunca se menciona de que Pablo pasara más allá de las palabras. Eso, comparado con cómo era al inicio, fue un avance tremendo. Pero aún así, pese a haber avanzado bastante, no se quedó estancado y siguió, ¿no?, luchando contra ese aspecto de su imperfección. Párrafo 12. ¿Cómo logró Pablo quitarse su vieja personalidad y ponerse la nueva? Pues no confiando en sus propias fuerzas. Al igual que Pedro, dependía de la fuerza que Dios da. Aún así, a veces cometía errores y se desanimaba. En esos momentos pensaba en todas las cosas buenas que su Padre Celestial había hecho por él, y así recobraba las fuerzas para seguir en su lucha. Pregunta para el párrafo 12. ¿Cómo logró Pablo quitarse su vieja personalidad? Bueno, gracias al poder de Dios, porque por sí solo no podría haberlo hecho, ¿no? ¿Qué hacía? Recordaba todas las cosas buenas que había hecho Jehová por él. Párrafo 13. Ya sea que llevemos poco o mucho tiempo sirviendo a Jehová, todos podemos imitar a Pablo. ¿De qué manera? Haciendo un esfuerzo continuo por quitarnos la vieja personalidad y ponernos la nueva, la ropa espiritual que Jehová nos da. Si damos un paso atrás en nuestra lucha por controlar, por ejemplo, nuestro carácter o nuestra lengua, no pensemos que somos un caso perdido. Al contrario, sigamos poniendo todo nuestro empeño en transformar nuestra manera de pensar y actuar. Eso sí, hay una cosa muy importante que no debemos olvidar. La nueva personalidad no es como una prenda de ropa que podamos ajustar a nuestro gusto o medida. Más bien, somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra forma de ser para adaptarnos a lo que Dios espera de nosotros. Pregunta para el párrafo 13. ¿De qué manera podemos imitar
a Pablo haciendo nuestro esfuerzo por seguir poniéndonos la ropa de la nueva personalidad. También hay que ponerle todo nuestro empeño para cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Y esto es algo también importante. No es la nueva personalidad algo que podemos adaptar a nuestro gusto, a nuestra medida. No podemos excusarnos en cosas como, no, es que yo soy así, pues, es que mi familia, es que en mi trabajo, es que yo de chiquito aprendí. No, o sea, excusas no suman. El ejemplo de Pablo es un ejemplo casi extremo y no puso excusas en ningún momento. Subtema: seamos como David, busquemos siempre el cobijo de Jehová. Párrafos 14 y 15. No basta con el alimento y la ropa espirituales para ser verdaderamente felices. También hace falta tener cobijo o protección espiritual. Veamos en detalle en qué consiste y qué tenemos que hacer para seguir beneficiándonos de este regalo de Jehová. El rey David sabía que podía contar con la protección de Jehová, que podía refugiarse en él. Ahora bien, ¿cómo protege Jehová a su pueblo hoy en día? Asegurándose de que nada ni nadie logre acabar con la fe de sus siervos. Promete que ningún arma que se fabrique contra nosotros dará resultado. Aunque Satanás, los demonios y quienes nos persiguen son poderosos, no pueden hacernos ningún daño irreparable. Incluso si nos quitan la vida, Jehová nos la devolverá. Además de protegernos de cosas externas, nuestro Padre nos ayuda a lidiar con nuestras preocupaciones para que podamos seguir sirviéndole. También, como nos quiere mucho, nos da una gran familia de hermanos espirituales que nos apoyan y pastores que nos cuidan. Y en nuestras reuniones aprendemos otras maneras de beneficiarnos del cobijo que nos brinda Jehová. Muy bien, vamos a leer el Salmo 27:5. Porque en el día de la calamidad Él me esconderá en su refugio, me ocultará en el lugar secreto de su tienda, me colocará en alto, sobre una roca. Muy bien, pregunta para estos dos párrafos: ¿cómo protege Jehová a su pueblo hoy en día? Bueno, primero nos asegura de que nada nos va a destruir por completo, o sea, como conjunto, ¿no? A eso se refiere. Incluso si llegamos a perder la vida, Jehová nos asegura que nos va a revivir. Y también un dato adicional es de que nos ayuda a convivir, a sobrellevar las preocupaciones que podemos tener que nos puedan impedir o molestar en nuestro servicio. Y una de las cosas que nos da como apoyo es la familia espiritual. Y como podemos ver en la imagen, vemos a una hermana que busca, ¿no?, justamente ese cobijo en sentido espiritual yendo a las reuniones. Párrafo 16. Cuando David obedeció a Jehová, éste lo ayudó a tomar buenas decisiones que lo protegieron de las consecuencias que sufren quienes no respetan las normas de Dios. Claro, cuando David fue desobediente, Jehová no lo protegió de las consecuencias de sus acciones. ¿Y qué pasó cuando David sufrió por culpa de otros? Se refugió en la oración y Jehová lo protegió dándole consuelo y asegurándole que lo quería mucho y que cuidaría de él. Pregunta para el párrafo 16. ¿De qué maneras protegió Jehová a David? Bueno, lo ayudó a tomar buenas decisiones, ¿no? Ese es un lado. Y cuando David fue desobediente, Jehová no lo protegió de las consecuencias de sus actos. Pero cuando no era culpa de David, ¿qué hizo Jehová? Lo protegió. Párrafo 17. Imitamos a David recurriendo a Jehová cuando tenemos que tomar decisiones. También somos conscientes de que si tomamos malas decisiones, Jehová no nos protegerá de las consecuencias negativas que tal vez suframos. Y cuando afrontamos dificultades por culpa de otros, nos refugiamos en la oración con la confianza de que Jehová protegerá nuestros corazones y nuestras mentes. Pregunta para el párrafo 17. ¿Cómo podemos imitar a David? Bueno, recurriendo a Jehová cuando tenemos que tomar decisiones, ¿no? Sabemos de que si tomamos malas decisiones, Jehová no nos va a librar.
Y también podemos refugiarnos en la oración cuando ya es algo que escapa de nosotros y no es culpa nuestra. Subtema: no dejemos de satisfacer nuestras necesidades espirituales. Párrafo 18. El texto del año 2026 dice: felices los que reconocen sus necesidades espirituales. Y ahora más que nunca es importante que pongamos en práctica esas palabras. Vivimos rodeados de personas que son infelices porque se niegan a aceptar que tienen necesidades espirituales o tratan de llenar ese vacío adorando a Dios a su manera o recurriendo a filosofías humanas. Por nada del mundo queremos que se nos pegue esa actitud. Así que no dejemos de satisfacer nuestras necesidades espirituales. Sigamos alimentándonos de la palabra de Dios, poniéndonos la nueva personalidad y buscando el cobijo espiritual que Jehová nos da. Pregunta para este párrafo: ¿qué reto afrontamos y cómo podemos seguir satisfaciendo nuestras necesidades espirituales? Bueno, el reto es de que vivimos rodeados de gente que no tiene una necesidad espiritual, ¿no? Y el mundo nos bombardea con eso a cada rato. Entonces, ¿cómo podemos seguir satisfaciendo nuestras necesidades espirituales? Bueno, sigamos leyendo la Biblia, tratando de ponernos también nuestra nueva personalidad y buscando el cobijo que Jehová nos da. Y acá en la imagen tenemos las tres maneras, ¿no? Estudiando la palabra de Dios, visitando a nuestros hermanos que tal vez estén en una situación peor que nosotros y buscando ayuda espiritual en la congregación. Bueno, hermanos, preguntas de repaso: ¿qué podemos hacer para aprovechar los siguientes regalos de Jehová? Bueno, primero, el alimento espiritual. Es indispensable que sigamos leyendo la palabra de Jehová, la Biblia, también las publicaciones, y estudiarlos en todo momento que se pueda. En el tema de la ropa espiritual ya hemos visto los ejemplos, pero el más concreto creo yo es el de Pablo, ¿no? Esforzarnos al máximo para ponernos la nueva personalidad y sobre todo, este es un agregado mío, sin poner ningún tipo de excusa de por medio. Y en el tema del cobijo espiritual, bueno, el cobijo es asistir a las reuniones, recibir la ayuda de los pastores, de los ancianos, y también estar pegado junto a los hermanos que están en la congregación. Muy bien, este ha sido el estudio de la Atalaya para esta semana. Por favor, deja tu like, suscríbanse al canal de forma gratuita, activen la campanita y nos estamos viendo en un próximo video.